Hola, buen día a todos. Pues me da mucho gusto volver de nueva cuenta a retomar esta su materia de seguridad pública. Como ustedes pudieron ver en los 3 módulos que pasaron, nos damos cuenta cómo la seguridad pública pues es un ámbito muy amplio para los criminólogos. Es un ámbito donde creo yo y estoy seguro que hay muchas oportunidades para que profesionalmente ustedes se puedan desarrollar, y sobre todo pues hasta donde el criminólogo con su nombramiento de policía en todas las áreas pues pueda desempeñarse tanto en el medio profesional, en el medio, por mencionarles, los centros penitenciarios, las policías tanto municipales, estatales y federales, la policía de movilidad, anteriormente tránsito, y así como también muchas áreas que yo creo que son importantes mencionar, como prevención del delito, como es la unidad de intervención en crisis. Creo que es un campo muy amplio. Creo que si nos retomamos el artículo 21 de la Constitución, donde habla que el Ministerio Público y los policías coadyuvarán en materia de investigación, creo que tenemos un amplio campo profesional y podemos hacer mucho. Y pues si hablamos de criminalística, vámonos al 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla los policías, el Ministerio Público y los peritos. Entonces, pues hoy vamos a continuar ya a trabajar y le vamos a dar vuelta a todo lo de Procuración de Justicia, y nos vamos a ir al módulo 4, que son los principios de políticas de seguridad. Módulo 4, los principios de políticas de seguridad. Fíjense, muchachos, que a través de la experiencia con conocimiento de causa me he dado cuenta que efectivamente la seguridad pública sí tiene que ser evaluada, pero no somos una empresa que venga, no sé, me imagino el ISO 9001 y venga y nos diga, estás trabajando bien, estás trabajando mal. No, a nosotros en materia de seguridad pública nos evalúa un consejo ciudadano, nos evalúa alguna institución como CALEA, que posteriormente vamos a hablar también acerca de ello. Pero el tema del día de hoy, el módulo 4, que es los principios de políticas de seguridad, vamos a ver hasta dónde hay varios aspectos que se deben de tomar en cuenta para que una corporación, un cuerpo de seguridad pública, una institución que procura justicia, una institución que investiga antes de detener y no detiene y después investiga, pues tiene que trabajar bajo ciertos perfiles, ¿sí? Entonces, pónganse cómodos, saquen su pluma, su lápiz, su borrador, su cuaderno, y vamos a empezar a hablar de los principios de las políticas de seguridad, ¿sí? Bien, vamos a iniciar. Por principio, muchachos, el hablar de los principios de políticas de seguridad, es importante tomar en cuenta aspectos como ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿O cuáles son esos principios de políticas de seguridad? Bueno, primeramente debemos de entender que es un conjunto de directrices, normas, procedimientos e instrucciones que guía las actuaciones de trabajo y define criterios de seguridad. ¿Qué significa esto? Que pues vamos a estar bajo mandos, bajo leyes, bajo, ustedes pueden decir un plan, un programa, un proyecto, donde la experiencia y la práctica se tienen que llevar a cabo en estos principios de políticas de seguridad, ya que con ello, todo esto, muchachos, se tiene que adaptar tanto a un nivel local, estatal y federal. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar en el municipio, en los estados y en toda la república. Todo esto con el objetivo de ¿qué? De establecer estándares y normalizar la seguridad en todos sus ámbitos. ¿Qué significa esto? Que de repente, pues, todas las policías debemos de trabajar en el mismo tenor. No debe de haber
quien trabaje por su lado, no debe de haber quien de cierta manera tome iniciativas que no estén dentro de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los 3 niveles debemos de estar compaginados desde las claves operativas, desde los colores de las corporaciones. Sabemos que el verde es militares, el azul, todos los policías, las policías investigadoras, sí, colores en color plomo, en color gris. Entonces cada quien debe de estar en sus ámbitos, ¿sí? Bueno, el hablar de principios de políticas de seguridad, esto va a tener como finalidad el establecer una normatividad que agrupe de forma coherente los procesos de resguardo de documentos para la debida organización y manejo de los archivos. Fíjense que siempre un módulo va a conllevar uno y otro. Si se acuerdan, en el módulo 3 hablamos de la clasificación de la seguridad pública. Hablamos de información reservada, confidencial al público. Y si hablamos de unos principios de políticas de seguridad, pues tiene que hablar mucho de documentos, tiene que hablar que existan normas, leyes que se agrupen coherentes, ¿sí? Y sobre todo, quien sea responsable de todo este tipo de documentación, que es bien importante. Y sobre todo, fíjense bien, en materia de seguridad, los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues afortunadamente, pues los que trabajamos en el ámbito de la seguridad pública, pues debemos estar al 100%, sobre todo porque se maneja mucha información que es confidencial. Yo creo que desde el nombre de un detenido, su domicilio, el motivo de su detención, la víctima, huellas dactilares, tatuajes, familiares. Yo creo que es algo que no se debe de perder en cuenta y es una política de seguridad, algo que no puede ir más allá de las manos de otros. Y sobre todo, nosotros como servidores públicos debemos de garantizar la confidencialidad de la información, de tal manera que solo tengan acceso a la misma las personas autorizadas. Fíjense qué importante esta área, muchachos. Yo podría decirles que esto que hablamos ahorita está integrada a las áreas de UDAI. ¿Cuáles son las áreas de UDAI? La Unidad de Análisis e Inteligencia. Todas las comisarías tienen esta área. Y si estamos hablando de información confidencial que se garantice, fíjense que un tiempo me tocó estar trabajando en Plataforma México y cada uno de los elementos que estamos ahí tenemos una clave, un NIP para poder ingresar. Y ese NIP se está cambiando cada mes y cada que yo me meto a la plataforma aparece mi registro, aparece qué hice. Nada más tenemos acceso a cierta información. Hay un supervisor que tiene información, tiene una clave más bien para poder entrar a todos los que estamos ahí, todo lo que se modifique. Una vez que le damos guardar esa información, ya no se puede borrar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo, imagínense un supervisor que puede checar en Plataforma México órdenes de aprehensión, vehículos robados, asuntos de feminicidio, huellas dactilares, todo lo referente a un detenido, cadenas de custodia, vehículos. ¿Se imaginan cuánta información se maneja en materia de seguridad pública? Por eso en este módulo 4, que habla de los principios de políticas de seguridad, vamos a ver aspectos que son muy importantes, muchachos, y que no podemos dejar de vista, ¿sí? No dejen de tomar nota. Bueno, anótenle por favor. Vamos a hablar primeramente de la ejecutada por la policía. Es muy importante que todo lo que hagamos, siempre, muchachos, hay que basarnos en lo que dice la ley. Yo soy de los profesionistas que creo que todo lo que hagamos siempre debe de estar fundamentado en la legalidad, jurisdicción y jurisprudencia. Para esto existe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o sea,
todos los que tengamos un nombramiento de policías somos servidores públicos. Y en el artículo número 8 dice, todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Fíjense bien, estamos hablando de una política de seguridad. Dice en la fracción número 5, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión. Estamos hablando de información reservada, confidencial y que no es al público. Debe de tener bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida. Yo creo que todas las personas que estamos ahí trabajando en un área como análisis e inteligencia deben de tener un perfil que es muy importantísimo. De hecho, en los exámenes de control y confianza, pues les puedo decir que no nos escapamos de que nos hagan el polígrafo. ¿Por qué? Porque tenemos información pues muy confidencial y podemos estar checando. De hecho, ahí se prohíbe utilizar el celular, ahí se prohíbe estar comiendo, ahí es muy delicado, es un área donde es muy cerrada, aire acondicionado, el baño está ahí. Una vez que entras, hasta que terminas tu turno, te puedes retirar. No puedes utilizar memorias USB para bajar información y escuchar música. Son áreas muy, puedo decir, pues muy reservadas, muy confidenciales. Y todo esto, pues es llamado una política de seguridad. Fíjense bien, aquí tenemos puedo decir, un organigrama, una estructura, una manera de trabajar. Si hablamos de una política de seguridad, la política de seguridad se va a generar a partir de lo que es el director, ¿sí? El comisario, el que está al frente de la información. Y luego dice, se articula presupuestalmente. Sabemos que nosotros pues no dependemos del ayuntamiento totalmente. Nosotros dependemos de los fondos federales que podemos decir vienen por parte de la federación, hasta tal grado que ellos son los que de cierta manera financian todo lo que se refiere a seguridad pública, lo que es el ramo 33, que le llaman patrullas, capacitación, equipo, mantenimiento. 3, se plantea, se organiza y se direcciona y se evalúa. Yo creo, muchachos, y grábenselo bien en su mente, si algún día ustedes llegan a tener mando, llegan a ser, podemos llamarle líderes, no jefes, yo creo que somos líderes. Todo lo que no se mide no se puede evaluar. Es bien importante. Yo tengo la costumbre siempre de reunirme unas 2 veces a la semana con mis comisarios podemos decir, de polígono, de regiones, porque es muy importante ver mediante estadísticas, mediante evaluaciones, qué estamos fallando, dónde se nos están disparando delitos, dónde se están disparando ahorita con el botón rojo más enfermedades. Y luego en el punto 4 se comunica, se compromete y hay adherencia. Aquí tenemos que usar mucho la gente que no nada más está por trabajar, sino que siempre le va a poner un granito a lo que hace y lo hace con gusto, ¿sí? Siempre hay que ver los talentos. Y por último, se ejecuta y se mejora. Muchachos, yo creo que la criminología siempre va a ir a la vanguardia. El modus operandi del delincuente cambia y por lo tanto todas esas ciencias auxiliares como es la criminalística, la balística, la documentoscopía, la grafología, pues siempre debe de ir en mejora. Entonces, si se fijan, todo esto es una política de seguridad. Cómo debe de mejorar, cómo debe de cambiar, ¿sí? Bien, de responsabilidad pública. Fíjense, muchachos, que donde quiera que estemos, siempre hay responsabilidades. Siempre vamos a tener a nuestro cargo personal, a nuestro cargo equipo, armamento. En el caso del personal de criminalística,
lo que podemos llamar el kit de criminalística: cámaras, radios, equipos, trajes, cadenas de custodia, documentos, IPH. Y a todo esto, pues nos tiene que llevar primeramente, fíjense bien, repito, nuestro tema se llama Principios de Políticas de Seguridad. ¿A qué quiero llegar con esto? Debemos de ser muy precisos en lo que queremos hacer. Y si estamos hablando de responsabilidad, vamos a hablar del punto número 1, que es muy importante. Es un término que abarca las actitudes y valores de las personas relativos a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario. Fíjense que donde quiera que trabajemos, vamos a trabajar bajo valores. Y a la gente que atendemos, a las víctimas, al imputado, a los testigos, a todos los que intervienen en una escena del crimen, pues tenemos que tratarlos con valores, con respeto, con dignidad. Y sobre todo, en este de responsabilidad, para los criminólogos en el 2021, que es responsabilidad, capacitación, profesionalismo y honradez. El hablar de responsabilidad de esta forma se educa y se tiene conciencia a las personas para conseguir un mejor desarrollo de las actividades. Yo soy de las personas que creo, muchachos, que la capacitación es muy importante. Y si yo tengo una licenciatura, voy a buscar una maestría, voy a buscar un doctorado, voy a buscar todos los cursos que se me den para seguir mejorando. ¿Y a qué le llamamos a esto? Políticas de seguridad, muchachos. Las políticas de seguridad es para mejorar. Otro aspecto que también es muy importante y no debemos de descuidar es lo profesional. El hablar de lo profesional, fíjense bien, hay unos puntos muy importantes. Primero, se debe concientizar a las personas del por qué es importante seguir los procedimientos y adoptar mejores capacitaciones en el ámbito de la seguridad pública. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que mínimo tenemos que visitar la academia 2 veces por año, ¿sí? Mínimo tenemos que ir a la evaluación de las 5 competencias. Estamos hablando físico, médico, manejo, técnicas y tácticas, defensa personal. Nos van a estar evaluando por año. Entonces, ¿qué tan importante es la profesionalización? Segundo, proporcionar prácticas, métodos y estrategias y cualquier otro material que facilite la realización correcta de las tareas. ¿Me queda bien claro? Que todo lo que les estoy diciendo que es principios de políticas de seguridad, esto es lo que precisamente buscamos. Gente joven, gente que no sea tan fácil de corromper, que tenga un buen sueldo para que de repente no sea tan fácil de caer en las aras de la delincuencia. 3. Controlar los procesos claves y buscar formas de minimizar dificultades y riesgos y puntos negros. Tenemos que identificar cuál es la problemática. ¿A dónde queremos llevar al personal con estas políticas de seguridad? 4. Fomentar la comunicación, participación y cooperación entre los servidores públicos involucrados en las tareas. Aquí estamos hablando de Fiscalía en casos de delitos, estamos hablando de Fiscalía General de la República en casos de delincuencia organizada. O sea, el artículo 21 de la Constitución lo dice: los policías y el Ministerio Público coadyuvarán en materia de información. O sea, no me voy a quedar yo con la información como anteriormente se hacía. Yo se la paso a Fiscalía a la Fiscalía General de la República, y tiene que bajar y tiene que correr por los conductos para poder hacer equipo. Y eso se llama una política de seguridad, ¿sí? Número 5. Premiar las buenas prácticas y realizar una autoevaluación en ciertos periodos ya determinados. Fíjense que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla que los policías recibirán condecoraciones a sus trabajos, a sus investigaciones, y estamos hablando condecoraciones en efectivo. No sé, por buenos servicios, por detenciones, les dan una cantidad, bonos hasta por 5,000 pesos. Y estamos hablando que, pues, ¿qué busca el gobierno? Incentivar
y sobre todo generar un mecanismo de evaluación, lejos de que se haga una competencia en conocimientos, lejos que se haga una competencia a ver quién da un mejor servicio a la comunidad, también se busca medir, ¿sí? Y quien no sirva, que se tenga que ir, y quien que se quiera quedar aquí, pues tendrá que ir mejorando, ¿sí? Bien, continuamos. En relación a los principios de políticas de seguridad, vamos a hablar de lo que es la informada. Bien importante, muchachos, ¿eh? Otro punto que también es necesario platicar. Cuando hablamos de la política informada, fíjense bien, tiene aspectos que no debemos de perder de vista. Primeramente, 1. Debe describirla y hacerla pública por los líderes de la organización. 2. Debe de tener diseño, contenido y redacción. Ahorita yo les puedo decir que todas las comisarías tienen una área donde es la comisaría de planeación y estrategias en materia de seguridad pública. Todos los proyectos que lleguen al comisario deben de pasar por esa área. Deben de ser rediseñados, tener una dirección, dirigidos hacia verdaderamente atacar una problemática, qué resultados puedo tener a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Cómo? También debemos de aprender de los errores. Fíjense que estoy de acuerdo que pues hay proyectos, hay programas que se tienen que llevar a cabo, pero si no los echamos a andar, no podemos saber si nos sirven o no. Sabemos ahorita que tenemos el problema de la pandemia del COVID-19 y pues a pesar de eso se siguen disparando delitos de robo a casa habitación, de robo de vehículos, robo a transeúntes, y pues tenemos que echar a andar propuestas y más que nada le podemos llamar políticas criminales que ustedes nos diseñan. Y sobre todo, punto número 4, debe de aplicarse tanto en el trabajo individual como el trabajo en equipo. Si los criminólogos no logran hacer equipo con los policías, creo que no va a haber esa comunicación, no va a bajar toda la información que se requiere. Algo bien importante, trabajo en equipo. Bien, algo también dentro de lo que son los principios de políticas de seguridad, no debemos de perder de vista también esa parte donde entra un consejo consultivo, esa parte donde los ayuntamientos, el gobierno del estado, el gobierno federal, pues debe de entrarle a lo que es la financiada. Cuando me refiero al financiamiento, es un análisis, muchachos, en qué se gasta, en qué se lleva a cabo la implementación de trabajo, en qué de repente tenemos que darles cuentas a la ciudadanía. Esta información, si se acuerdan en la clasificación de la seguridad pública, pues es al público y aquí permite saber en qué se gasta y qué se cuantifica la demanda de bienes y servicios que se realizan en el sector público. Miren, aquí podemos observar una tabla, una gráfica, donde yo les puedo decir que uno de los rubros donde más se gasta es en seguridad pública. Por comentarles una cifra, el año pasado se gastó en seguridad pública 783,894,612 pesos. Estamos hablando en un año. Son aportaciones federales del Subsemun, un subsidio federal. De ahí le siguió, por ejemplo, obras públicas, por ejemplo, inspección y reglamentos, servicios generales. Cada uno de ellos tiene cierto dinero que si no se gasta, se tiene que regresar, nada de que lo vamos a emplear. Por eso se habla de esa política, ese principio de políticas de seguridad financiada, porque todo debe de ser observable y medible, ¿sí? Bien, otro principio de políticas de seguridad es la equitativa. Todo lo que hagamos, pues siempre debe de ir bien dirigida, debe de ir bien, sobre todo pensada y racionada hacia dónde vamos a trabajar. Cuando se refiere a la equitativa, ¿sí? Vamos a trabajar
bajo ciertas políticas de seguridad muy marcadas, ¿sí? Primero, todo lo que se necesite como equipo, capacitación, prácticas, se debe de ajustar a las necesidades de cada integrante. O sea, cada policía debe de tener un perfil. 2, debe de ser justa y todos deben de tener todo por igual. No debe de haber preferencias. Por ejemplo, criminalística, déjenme decirles, su equipo es de primera, sus uniformes son de primera calidad, el equipo que tienen, cámaras, todo lo necesario en papelería y sobre todo la capacitación. Todos, ya ahorita les puedo decir orgullosamente, todos están titulados y muchos están estudiando ya una maestría. Bien. 3. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca que todos los profesionistas en la seguridad mínimo 2 veces al año deben de recibir capacitación de acuerdo a su actividad o desempeño en el área. Estamos hablando que los criminólogos, les puedo decir que hace poquito se fueron a Colombia a recibir un curso en materia de criminalística. Yo decía, qué padre, hasta dónde, pues, todo esto es financiado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y obliga, no es de que, ay, este año no puedo, no, tienen que completar mínimo 2 veces al año. 4. La participación en el campo de acción, es decir, la aplicación de conocimientos, deberá ser democrática, supervisada por el líder y no perdiendo de vista la supervisión. Si se dan cuenta, todo esto, muchachos, pues no es el ISO 9001, sí, pero sí son políticas de seguridad que debemos de ver paso a paso, que no se debe de perder hacia dónde va dirigido todo esto. Bien, continuamos. Yo creo que todo lo que hagamos, bien o mal, pues si tenemos algún error y ya teníamos conocimiento de esto, pues también una política de seguridad es que se apliquen sanciones en este caso. Y hablar de sanciones es hablar de que siempre debe de haber un responsable con el objeto de establecer las relaciones de responsabilidad en las tareas. Una política de seguridad también, si hay errores, se tiene que sancionar. Sabemos de antemano que en criminalística es una ciencia exacta. Si cometemos un error como estar comiendo en la escena del crimen, tomando café, agua, refresco y contaminamos o no nos ponemos el material adecuado como guantes, cubrebocas, todo lo indispensable para trabajar, pues debe de haber una responsabilidad y una política de seguridad, pues es eso, ¿sí? De esta manera se busca el nivel de conciencia necesario para los involucrados. Se dice que sobre aviso no hay engaño y el que avisa no es traidor. Si se te sorprende infringiendo, no sé, un protocolo de cadena de custodia o, no sé, el ingreso a una escena del crimen o lugar de los hechos, pues debe de haber una sanción si no se hace así. Inclusive se habla de penalidades en casos de infracción a la política de seguridad. Si se fijan, muchachos, pues todo va de la mano una cosa con otra y debe de ir muy marcado, ¿sí? Bien, siguiente política de seguridad. Debe de ser integral. Hablar de integral habla, como número 1, todos formamos parte de un equipo y cada uno tiene una función principal. Desde el que embala, el que fija, el que procesa, el que hace la cadena de custodia, el que nos está cuidando, el que está llenando hasta un parte informativo, es integral. 2, deben de haber factores que se deben de alinear como profesionales, protocolos, tecnologías y organización. 3, la política de seguridad debe de ser integral porque también debe ir de la mano de la legalidad. Y 4, que todos formen parte de estos procesos, es decir, nadie debe de quedar fuera. O sea, si tú eres criminólogo, eres contratado por una comisaría y estás al frente del área de criminalística, del área de intervención en crisis, en algún polígono, en alguna zona, algún cuadrante, pues eres el responsable y nadie puede quedar fuera. Estamos hablando que todos somos policías con capacidades para procesar la escena del crimen. Bien, otra política de seguridad también que no podemos dejar de hablar es
la preventiva. Hablar de la preventiva, vamos a señalar también aspectos muy importantes. Primero, se debe de realizar una cultura de seguridad preventiva en la formación del personal, ¿sí? Causas, consecuencias, el respeto, no jugar, estamos armados, somos observados por la ciudadanía y tenemos que poner el ejemplo. Tenemos la vocación de servir. 2, debemos de aprender de los errores. Es una manera de ayuda y de mejora continua. A lo mejor puede haber un error en un servicio que no sea tanto de relevancia, pero donde hablemos de situaciones políticas, donde hablemos situaciones donde entren religiones, donde entren, no sé, tenemos el caso de la muerte del gobernador en Puerto Vallarta, del exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Hasta dónde el querer esconder evidencias, el querer esconder indicios, tiene una responsabilidad? Imagínense si los criminalistas de cierta área pudieran entrar e hicieran lo que hicieron ellos ahí, pues estamos hablando de errores que no pueden dejarnos pasar y tienen que ser sancionados con cárcel, no el despido, con cárcel y con una penalidad, ¿sí? 3, seguridad en el uso de la información clasificada, confidencial y al público. Y número 4, la participación activa en la toma de decisiones. Al final de cuentas, hay un encargado, hay un comandante, ¿sí? Hay un líder, hay un comisario jefe, hay un comisario general. Todos van a participar en este proceso y no debe de haber nadie que quede fuera. Bien, siguiente, inhibidora. Vuelvo a decirles, ¿de qué estamos hablando? Principios de políticas de seguridad. Otro punto que es muy importante también es la inhibidora. ¿Sí? Número 1, se va a cortar la acción de cualquier conducta o acción que descanse en una falta o delito. 2, dará los elementos apropiados para actuar en el momento preciso. ¿Qué tan importante es no perder ninguno de estos rasgos, muchachos? Porque creo yo que al final de cuentas una se conecta con otra y sobre todo si no lo hacemos de una manera correcta vamos a tener problemas, vamos a tener sanciones y muchas veces pues no quisiéramos estar en un lugar como estos. Entonces yo creo que la prevención es la mejor herramienta para inhibir cualquier conducta. Tanto los que estamos en el medio, tanto como las personas, los ciudadanos y sobre todo, número 4, analizar los posibles errores que se pudieran dar con posterioridad. Es lo que les comentaba, lo que no se mide no se puede evaluar. Tenemos que juntarnos, tenemos que ir a hacer prácticas, vámonos a la barranca, vámonos a un parque, vámonos a un lugar donde siempre va a haber diferencias, pero siempre va a haber acuerdos y eso es lo importante que debe de existir, ¿sí? Siguiente política de seguridad, rehabilitadora. El hablar de la rehabilitadora, ¿sí? Podemos considerar como número 1, si en las políticas de seguridad empiezan a haber tropiezos y se debe de regresar a la capacitación. No me estás llenando bien un informe policial homologado, una cadena de custodia, te estás equivocando en derechos de la víctima, en derechos del detenido, ingreso al lugar cerrado, tantos y tantos apartados del informe policial homologado. Si no entienden, regresamos a la capacitación y sobre todo también va dirigido para mandos medios y superiores. O sea, no por el hecho de yo ser comandante, encargado, responsable, jefe de grupo. No, yo también tengo, si yo estoy fallando también o si yo necesito actualizarme, hay que regresar y todo eso es una política de seguridad. Número 3, el personal de nivel de inicio. ¿Cuántos compañeros de nosotros llegan con conocimientos, han estado en otras comisarías, pero debemos de homologar conocimientos, ¿sí? Aquí yo creo que no hay quien sepa más, quien sepa menos. Aquí el conocimiento debe ser compartido y sobre todo se debe de compartir experiencias y nuevos proyectos. Hay gente que es muy inteligente, yo no dejo de reconocerlo, pero yo creo que también se deben de abrir. Debemos de compartir conocimientos porque al final de cuentas es lo que vamos a dejar de legado. Alguien que se acuerde de ti, que diga, mira, él me enseñó a hacer esto y gracias a esto puedo compartírselos a los demás. Bien, siguiente, participativa.
El hablar de este principio de políticas de seguridad, primeramente, uno, reduce la incidencia de errores y cualquier eventualidad. Si participamos, compartimos, pues los errores van a ser mínimos. Y yo creo que de aquí, de una manera u otra, pues vamos a ayudar a los demás. Dos, debe de fomentar un entorno seguro y de participación en todos los integrantes. Dales conocimiento, dales capacitación y vas a ver que solito se va a dar. ¿Sí? Número 3. Se debe de lograr un mayor compromiso en la implementación en cualquier política de seguridad. Y 4. Debemos de ser muy selectivos en el tipo de personal que formará parte de su equipo. ¿Sí? El hecho de que digas, no, tienes licenciatura, maestría, doctorado, pero cada que vamos a un lugar te andas robando las cosas, andas contaminando, cambias todo lo que hacemos, te robas hasta un arma. No, pues no, yo no quiero a esa gente ahí. En la primera vez que se detecte eso, te voy a poner a disposición del Ministerio Público, de una autoridad, y pues sobre aviso no hay engaño y el que avisa no es traidor. La verdad que si algo falla, pues todos nos vamos a meter en un problema y eso pues no queremos nadie, ¿sí? Políticas de seguridad. Bien, siguiente, debe de ser transparente. Hablar del transparente se refiere a que todos los organismos públicos dentro de las políticas de seguridad serán supervisados a través de organismos descentralizados, es decir, un consejo ciudadano. Fíjense que es importante siempre que seamos supervisados, que sea gente externa. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano está integrado por personalidades que, por ejemplo, no sé, el presidente de la Coparmex, el presidente del Mercado de Abastos, el presidente de Guadalajara, líderes de camioneros. O sea, estamos hablando de gente neutra que puede dar un testimonio de que sí o no estamos haciendo las cosas bien. 2. Se deben de realizar auditorías por parte del gobierno estatal, claro, como lo es de carácter administrativo, a todas las instituciones de perfil bajo, medio y alto. Eso es importante, siempre cada año tenemos auditorías a nivel estatal, inclusive también internas, seguido se hacen de armamentos, de patrullas, de equipos de criminalística, cámaras, todo lo que manejamos, inclusive hasta la papelería. 3. Los resultados deben de ser publicados y que sean de conocimiento público. ¿Dónde? En la Gaceta del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de la Federación, ¿por qué no? Puede haber algún apartado, ¿sí? 4. Apóyate con la tecnología. Es el mejor medio de información. Redes sociales, plataformas, páginas oficiales, ¿sí? Todo eso pues nos va a ayudar a ser transparentes. Y todo esto, muchachos, se los reitero, son principios de políticas de seguridad, ¿sí? Bien, continuamos. Eficaz. ¿A qué me refiero con esa política de seguridad? Hablar de eficaz se va a ver reflejada en la formulación de valores, códigos de ética, estrategias, objetivos concretos, ¿sí? Definir estrategias vinculados con otros objetivos y planes. Sí, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, eso es un programa, un plan que va a incluir mecanismos formales también para evaluarse. ¿Sí? Bien, continuamos. Sostenible. Una parte también muy importante en políticas de seguridad. ¿Qué es la sostenible? Primero, debe de haber una concientización. Se debe de fomentar la comunicación, la cooperación entre los elementos municipales, estatales y federales, ¿sí? Dando a entender que es mejor informar de los errores cometidos en lugar de ocultarlos, ¿sí? Habrá situaciones donde, imagínense, si yo no doy un dato de un vehículo robado y al rato se la encuentran, hubo dos personas que perdieron la vida y yo oculté esa información, hasta la cárcel me puedo ir. Inciso B, dirección. Esta debe de ser la que sea líder y dé ejemplo en cuestión de prevención y buenas prácticas, así como debe de ser ella la que se encargue de premiar los buenos comportamientos y castigar las negligencias. Y si lo vemos de otra manera, es una visión, es una misión que deben de tener la gente que tiene al mando todo tipo de comisarías, ¿sí? Entonces, muchachos, yo quiero concluir este
módulo 4 de los principios de políticas de seguridad, señalando que cada uno de estos aspectos es lo que nos va a llevar a que ese engranaje en materia de seguridad pública funcione de una manera eficaz, honrada, justa, profesional y sobre todo respetando los derechos humanos de las personas. Al final de cuentas, eso es lo que buscamos, el profesionalismo en las instituciones de seguridad pública. Y qué mejor ustedes, criminólogos jóvenes, con ganas de aprender y con ganas de aportar. Al final de cuentas, muchachos, creo que todo esto le podemos llamar políticas criminales integrales. Al final de cuentas, pues buscamos la superación y sobre todo ir generando paso a paso aprovechamiento, paso a paso conocimiento, paso a paso a generar los futuros líderes, los futuros comisarios, los futuros que estén